Yo tengo la genuina duda de si Milei no cree que ganar las elecciones desata la lluvia de inversiones. Tengo la duda de si Milei lo cree. Yo tengo una certeza. Ganar no desata la lluvia de inversiones. Si la Argentina no logra desenganchar tipo de cambio de inflación, y bueno, la historia de nunca acabar. La pregunta es si esta vez puede desengancharse. Lo vas a desenganchar, lo vas a desenganchar. El tema es si es por las buenas o por las malas. Sí. O sea, lo que digo es, Macri desenganchó el tipo de cambio de la inflación. Ahora, necesitó una devaluación nominal muchísimo más grande que la que hubiese necesitado si el esquema macroeconómico estaba bien. O sea, pero el tipo de cambio real de 2018, 2019, incluso 2020, es mucho más alto que el de... Le hizo perder la elección. Ese colchón que consiguió Macri es lo que lo salvó a Alberto Fernández el primer año. Porque el que te lo desengancha es el mercado, no el gobierno. En cambio, lo que necesitamos acá es un gobierno que primeree, que no espere a que le vuele el tipo de cambio por el aire, sino que diga, mira, negro, necesito más reservas. Al necesitar más reservas, el tipo de cambio va a tener que ser más alto. En ese tipo de cambio más alto, la inflación va a ser más alta. No el 100% de la evaluación. No es que te vas a comer el 100% de la evaluación, pero los transables van a ser más caros, como en cualquier economía que devalúa, como en Brasil, digamos, que devaluaron y los transables subieron. Y por ende, el nivel de absorción doméstica, o sea, el consumo y la inversión, van a ser más bajos. O sea, lo que digo es, Argentina tiene un horizonte donde va a producir más dólares que los que consume. Pero para llegar a ese horizonte necesitas consumir menos dólares que los que producís. Y eso es agradable. Y electoralmente es una mierda. O sea, es bastante desagradable desde el punto de vista electoral. Entonces yo creo que necesitamos un presidente que elija el escenario menos peor, que no nos trate de poner en un paraíso. Y yo creo que Milei tiene esa oportunidad, todavía tiene esa oportunidad. Si Milei hace la corrección, bien hecha, después de ganar la elección de medio término. O sea, si el tipo dice, mira, yo soy un outsider, la de medio término... La corrección bien hecha es que empieza a comprar fuertemente el Banco Central dólares o el Tesoro simultáneamente con el superávit fiscal. Sí, claro. Eso sería la corrección. Sí, y que vos veas, bueno, el dólar es un poquito más arriba. Estoy de acuerdo, mientras se acumulan reservas en el Banco Central. Está bien, pero se tiene que tragar sus palabras. O sea, el dólar no va a ir al piso de la banda, el pass-through existe. ¿Qué piso? ¿Qué piso de la banda? El Banco Central interviene. Bueno, la última vez en carajo volvió a hablar del piso de la banda. Digo, es el presidente, me lo tengo que tomar en serio, porque si no, no sé, tiro la moneda y veo qué pasa. Entonces, lo que digo es, yo tengo la genuina duda de si Milei no cree que ganar las elecciones desata la lluvia de inversiones. Si Milei, tengo la duda de si Milei lo cree. Yo tengo una certeza, ganar no desata la lluvia de inversiones. O sea, necesitas hacer una corrección para que esta economía llegue de manera más suave, con un aterrizaje suave, a el esplendor de Vaca Muerta, el litio, el cobre, etc. Pero, y te hago un punto más, incluso si llegás de manera suave, al modelo le falta una pata, porque de alguna manera tenés que absorber el bolsón de desocupados o de cuentapropistas, monotributistas, empleados informales, que estás generando producto de una apertura que para disciplinar precios internos, que me parece bien, está rompiendo industrias que no tendría que romper. Digo, Argentina está importando fruta con carozo de China. Dejate de joder. Yo entiendo que en textil no seamos competitivos. Entiendo que en calzado no seamos competitivos. Pero en serio no podemos plantar un árbol, cosechar una pera, meterla 3 meses en una heladera y exportarla. O sea, no te estoy diciendo exportar microchips. Entonces, mi impresión es que necesitas un tipo de cambio un poco más alto. No estoy diciendo necesitas 3.000 pesos, se va toda la mierda, el cascabel al gato se lo va a poner una crisis económica. Creo que hoy, por los méritos del programa de Milei tiene méritos y desméritos. Por los méritos, está en capacidad de hacer un ajuste que no se traslade inmediatamente a precios. No hacerlo, para mí, lo puede condenar a correr la suerte de Macri y de Alberto, que finalmente no reeligen porque el mercado le hace la corrección mal y tarde. El otro día nos contaba productores, ¿te acordás, Martín, de San Juan, que estaban con el tema de la importación de concentrado de tomate de China, y las grandes alimenticias argentinas estaban comprando eso y tenían que pasarle la rastra a la producción de tomates en San Juan, ¿te acordás? Que tenemos ahí un productor que siempre comenta y que sale en el programa. El propio Caputo, con el ejemplo de los fideos, de los fideos importados de Italia, los baratos, no los caros, no quiero hacer marcas, mostrando cuánto vale un fideo barato italiano versus un fideo hecho en Argentina. Digo, si en el país del trigo, ya no te digo la del Vasco Mendiguren, exportar fideo en vez de trigo,
Si en el país del trigo no podemos ser competitivos en nuestra góndola con fideos nacionales, bueno, bajemos la persiana y vivamos de timba y vaca muerta. Y no alcanza para todos la timba, yo, y vaca muerta, el resto. Me parece que hay que acomodar un poco eso, y es un problema, digo, se acaba de ir el secretario PYME del gobierno. Me parece que la micro es una No, pata floja. Milei tiene un mensaje que se lo dijo a la mesa de enlace. Imagínate que el sector más competitivo y demás, Sí, que le claro. decían las economías regionales, esta, la otra. Decía, yo vengo a ordenar la macro. La micro es problema de ustedes y se va a arreglar sola una vez que se arregle la macro, ¿no? Entonces, alguno de los que estuvo ahí presente, que me contó todos los detalles de las 2 horas de reunión, me dice, sí, la micro se va a arreglar sola con los que quedemos. Sí, pero Y es un poco el mensaje. Sí. la verdad que los que te votan son la macro y la micro. Y la verdad que esta tesis de que ordenando la macro se acomoda la micro es teoría del derrame versión 1000. Digamos, ni la gente que da clases en la facultad sobre eso se la cree. Insisto, no estoy diciendo economía dirigista, intervenida, cerrada, dólar clavado, salariazo. Estoy diciendo que entre la cerrazón que tenía la economía argentina y el déficit fiscal de Massa y el ajuste fiscal y la apertura económica de Milei, el otro 99% de las alternativas económicas está en el medio. Digamos, solo tenemos la mala suerte que nos pusimos en cada uno de los dos extremos ideológicos de la política económica, y la verdad anda por algún lugar en el medio, no tan en una punta. Martín, la última. Sí, Emanuel, los últimos resultados de las empresas que cotizan en la bolsa vienen todos feos, ¿viste? De vaca muerta, salió YPF, que un poco ya estaba esperado, pero salió peor, Pampa Energía, inclusive Vista, muy malo el de Loma Negra la semana pasada, y al mismo tiempo estamos viendo que en el último trimestre tenemos todos indicadores de actividad económica peores que los del año pasado. Eh, este problema en los balances de las empresas, ¿tiene que ver con estos mismos problemas macroeconómicos que estamos viendo? Sí, porque como dicen los norteamericanos, Wall Street y Mainstream puede ir un ratito separado, pero al final se juntan, ¿eh? Digamos, al final terminan en el mismo lugar. O sea, yo creo que, a ver, en el sector energético obviamente estamos sufriendo el problema de la caída del precio del barril, digamos, hay cuestiones sectoriales que lo explican, pero después ves el balance de las alimenticias y no es que vino mejor. Entonces, insisto, si vos tenés una apertura que comprime el margen de compañías que históricamente han sido competitivas con esquemas cambiarios de lo más distintos, digamos. Hay compañías alimentarias argentinas, no quiero hacer nombre, pues después armamos líos, digamos, pero hay compañías argentinas que han sido competitivas con el dólar de la convertibilidad, con el dólar de Néstor, con el dólar de Cristina, con el dólar de Macri, con el dólar de Roberto. Y hoy están publicando balances donde te muestran un margen así de finito. Bueno, te tenés que dar cuenta que te pasaste 3 pueblos con la apertura. Te lo dice alguien que cree que la economía tiene que estar más abierta que en el pasado. Ahora, hoy tenemos una tasa de apertura del 37%. O sea, uno mire, importaciones contra PBI te da 37%. En la convertibilidad, que la economía estaba recontra abierta, era 27, 28, en el mejor momento. Y para peor, en la convertibilidad, para llegar del grado de cerrazón que tenía el gobierno de Alfonsín, que era ridículo, era menos de 10% esa métrica, a 27, te tomaste 4 años. Acá te tomaste 1 año y medio. Con lo cual es el experimento de apertura económica más intenso y más grande de la historia de la Argentina. O sea, más intenso y más rápido, perdón, de la historia de la Argentina. Entonces, viste, Milei te dice, competí, capo. Bueno, ¿vos querés que compitamos con Malasia? Bajame aportes y contribuciones al 0 y dame leasing para los bienes de capital al 3% anual, y ahí competimos contra Malasia y vas a ver que nuestros textiles son igual de competitivos que los malayos. Ahora, si vos abrís la economía, pero tenés el estado de bienestar de Noruega, los impuestos los impuestos de Noruega, el gasto público de España y la apertura de Suiza, vas a armar un desastre, que es lo que estamos sufriendo. Por argumentos blanco-negro, o todo cerrado o todo abierto. Y mi impresión es que un secretario de Industria, un secretario PYME, un tipo que mire la micro, te tendría que estar diciendo, acá sí, acá no, este arancel bajalo, este subilo, este déjalo igual. Y hoy no tenemos eso. Tenemos Sturzenegger que cree que todo lo que elimina hace que la economía crezca, y la realidad te está mostrando que no.
Te hago la última justamente referida a eso. Si es posible en la Argentina encontrar un consenso político alrededor de ciertas reglas básicas, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de un equilibrio fiscal permanente, entre comillas, próximos 10 años, ¿no? Uno dice, bueno, los gobiernos no se atan a eso, ¿viste? Fíjate, toda Latinoamérica tienen todo déficit fiscal. 2 puntos Chile, 2 puntos Perú, 8 Brasil, pero la Argentina, dada su historia, está claro que, no sé si vos coincidís, es necesario un equilibrio fiscal primario o un superávit fiscal primario. ¿Hay posibilidad, en base a la experiencia que vos tenés, fuiste viceministro de Kicillof entre 2013 y 2015, ¿hay posibilidad de llegar a algún acuerdo o estamos en el péndulo, ¿no? También con el tema de la apertura comercial, ciertas normas. Maxi, yo te quiero decir Una que sí. carretera. Yo te quiero decir que sí, pero Sí. el presidente le dice genocida a los gobernadores. Entonces, No, pero pará, quiero ir por eso, por eso. Yo veo que el presidente hace una caricatura de todos, ¿no? El enano exacto. soviético, los gobernadores le dice cualquier cosa y demás, pero dejando de lado esa caricatura que hace el presidente, por ejemplo, Bueno, yo de haber dejando de lado hablado, al presidente, dale. pero perdón, de haber hablado con Puyaro o con Yarlora, digo, y bueno, y con ellos podría acordar una ley de equilibrio fiscal o lo que fuera. Con Kicillof, te estoy preguntando con Kicillof, no con Cristina, porque Cristina yo creo que, no sé, por lo menos en su discurso, no es Kirchner, que en 2003, mayo de 2003, dijo que Sí, claro. la emisión monetaria y la necesidad del equilibrio fiscal y demás. Cristina tiene concepciones que al menos públicamente, no sé privadamente, no lo conozco, son raras, donde compara Argentina con Estados Unidos y miren, Estados Unidos tiene déficit fiscal y emite y Argentina. Kicillof, sería, por lo que vos conocés, no sé si estás hablando ahora, pero bueno, en su momento lo conociste. ¿Vos crees que sería posible encontrar algún punto de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, incluido Kicillof, para estas reglas básicas? Te voy a contestar no con argumentos personales del carácter, yo lo conozco, soy amigo. No. Para mí eso vale poco, pero me remito a las pruebas, digamos. Axel obviamente siempre lo pone en el costado izquierdo del espectro ideológico, y entiendo que de vuelta como caricatura está bien, pero es el mismo tipo que devaluó justo el gasto y le pagó al Club de París en 2014. Entonces, me parece que ha dado muestras sobradas de pragmatismo. Ahora, te digo algo que probablemente no garpa decirlo en este momento, pero yo insisto, no voy a cambiar mi conocimiento y mi solvencia técnica porque no esté de moda. Está mal votar una ley de equilibrio fiscal. Lo que tenés que votar es una ley de comportamiento contracíclico del gasto, que le ponga un límite, digamos, al aumento del gasto cuando la actividad se cae, e incluso que le ponga un límite al ajuste del gasto cuando la actividad levanta, porque si no, en la primera que te topas con una pandemia, con una mega recesión, el gobierno de turno, sea derecha o de izquierda, rompe la ley y con eso le hace un daño de largo plazo a la Argentina. Entonces, lo importante de las leyes, la de la convertibilidad, la de déficit fiscal cero, que la rompimos y eso está hace 2 décadas, en la historia de un país, eso es una anécdota, es ayer eso. Lo importante de esas normas es que tengan reglas para las excepciones. ¿Entendés? Reglas para las excepciones. Che, viene una pandemia. Listo, olvídate, se suspende la ley de equilibrio fiscal. ¿Cómo se define equilibrio fiscal? Digo, comparando con la región, Maxi. Che, a lo largo del ciclo tenés que tener equilibrio. ¿Entendés? Mira, ahí hay 2 cosas. Por un lado, eso choca efectivamente con la concepción que tiene el presidente, ¿no? Que es discutible y que me parece que es para discutir, y yo perfectamente discuto eso. El presidente tiene una concepción que, al contrario, dice, si hay un shock externo para la Argentina, se te cayó el precio de los commodities, subió la tasa de interés de Estados Unidos, tenés un flight to quality, la respuesta tiene que ser más ajuste fiscal todavía, para liberar al sector público y que el ajuste lo haga, básicamente la absorción interna del ajuste lo haga el sector público y no el sector privado. Digamos, esa es la concepción. Entonces, bueno, ahí habría una discusión con lo que vos planteás, pues es una concepción totalmente distinta a lo que vos estás planteando, digamos, ¿no? Porque vos le dirías, bueno, eso nos va a llevar a más recesión, y él te diría, no, eso nos va a llevar a la posibilidad de que ese ajuste fiscal del sector público genere la confianza y libere recursos en el sector privado para que sea menos recesivo el impacto en el sector privado. Pero bueno, te estoy diciendo, digamos, con conocimiento de causa de la discusión respecto a lo que tiene en la cabeza. Pero lleva a una cosa más de fondo, que era, bueno, la Argentina ha pasado
situaciones tan dramáticas que no tiene moneda, no tiene financiamiento. Y es lógico que los países puedan tener, no Estados Unidos, no Brasil, que tiene Chile, todos tienen en algún momento o han mantenido situaciones de desequilibrio fiscal. Ahora, la Argentina, por lo menos, no sé, ¿qué pensás vos? 5 o 10 años. Alberto Fernández pudo hacer lo que pudo hacer en la pandemia, emitir 7 puntos del PBI, tener eso de déficit fiscal, y porque Macri se había comido un ajuste, la sociedad se había comido un ajuste brutal con Macri, que como vos decís, recompuso tipo de cambio real, equilibrio fiscal y reservas en el Banco Central, le dejó 11.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central. Te entiendo el punto. Si no, Alberto hubiese terminado mucho antes su trayectoria. Déjame completarte. La hubiera chocado mucho antes, Alberto, que cuando la chocó, digamos. Déjame completarte la respuesta. Por eso digo que yo sería muy difícil tener este acuerdo con Milei, porque está en desacuerdo con los dos factores centrales para tener una ley de responsabilidad fiscal, que es que yo creo que Argentina se puede permitir extraordinariamente entrar en déficit fiscal si la situación económica lo amerita, si tiene un fondo lo suficientemente grande de reservas. De reservas, no de pesos, de dólares. Entonces lo que digo es, si vos tenés un banco central que acumula y tenés una ley que te dice, che, vos tenés que tener equilibrio, salvo que caiga un meteorito, bueno, cuando el fisco se pone en déficit, si es que no lo puedes financiar en el mercado porque hay poca demanda de tu moneda, tenés un acervo de reservas como para pasar el pozo. Insisto, el pozo, no permanentemente. Porque, a ver, Maxi, si el acuerdo fiscal tiene que ser entre los libertarios, que te dicen que hay que tener superávit fiscal en todo momento, tiempo y lugar, y los termos Kirchhoff, que te dicen que hay que tener déficit fiscal en todo tiempo, momento y lugar, bueno, loco, renuncio, hermano. Yo te juro que es el único país en el mundo en el que discutimos entre termos y termos. En todo el resto de los países te dicen, che, déficit solo en situaciones extraordinarias, déficit cuando da la vuelta al ciclo, déficit cuando, bueno, hay condiciones de borde, se puede escribir una ley así, no es demasiado complejo, pero insisto, yo la discuto con los gobernadores y me siento discutiendo entre personas razonables, con intereses políticos diversos, qué sé yo. Ahora, si queremos que la ley fiscal tenga el consenso de Twitter, bueno, suerte con eso, digamos. Yo, insisto, renuncio, no me siento con esa capacidad. Pero estoy de acuerdo que una regla te ayudaría a, digamos, borrar de a poquito tu pasado. Pero insisto, date una regla que sepas que puedas cumplir, porque si no, como la intangibilidad de los depósitos, déficit cero, la convertibilidad, cuando la casa se te caiga en la cabeza, la vas a romper y ahí de vuelta te van a decir, Argentina.